Buenas, hoy vamos a ver la clase de agnosias y apraxias, perteneciente a la materia de neurociencias 3. Vamos a empezar a ver el tema de agnosia. Esto para repasar un poco cuál es qué se ocupa la neuropsicología, que va a ser estudiar los trastornos de la actividad cerebral superior. Bien, y los trastornos del ingreso de la información son, entre diferentes tipos, son las agnosias. Entonces, ¿qué sería una agnosia? Viene del griego gnosis, de conocimiento, y es la incapacidad para acceder a la estructuración perceptiva de las sensaciones. Es un desorden en la facultad de reconocer los objetos que no puede atribuirse solamente a deficiencias de tipo sensorial. Entonces, es también una incapacidad de elaborar el concepto de lo percibido. Las causas, eso ya lo venimos viendo, puede ser por un accidente cerebrovascular, una demencia, una infección en el cerebro, una intoxicación por monóxido de carbono que genera que durante un tiempo no llegue suficiente cantidad de oxígeno al cerebro, una lesión cerebral traumática o detenciones cardíacas que producen lo mismo, ¿no? Que durante un periodo de tiempo no llega oxígeno al cerebro. Esto produce muerte neuronal. Bien, esto ya lo vimos cuando vimos un poquito de lo que serían las áreas de asociación. Tenemos las áreas que se encargan de lo que es la entrada de la información, que serían las áreas primarias, las áreas secundarias, donde se reconoce la información, y las áreas terciarias, que permiten lo que sería la simbolización o la integración de la información. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede en las agnosias? Es que hay alteraciones, no en las áreas primarias ni en las terciarias, sino en las áreas secundarias. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que los estímulos no van a ser reconocidos porque están estas lesiones en las áreas de asociación secundaria de la corteza cerebral. Bien, porque esto de agnosias no es igual a percepción, porque la percepción va a tener un nivel discriminativo, voy a distinguir qué voy a procesar y qué no. La agnosia tiene que ver con el conocimiento sobre aquello que yo percibo, o sea, que es a nivel semántico y a nivel asociativo. Bien. La agnosia a nivel semántico a mí me permite nombrar y conocer ciertas cosas, por eso acá el ejemplo del juego del Tutti Frutti. Y a nivel asociativo es esto de que yo percibo un objeto y luego, o sea, por ejemplo, una rosa que suelen ser fragantes, yo lo que puedo hacer es ir y fijarme si esa rosa tiene rico perfume. Bien, entonces vamos a tener tres tipos de agnosias: una agnosia visual, una agnosia táctil y una agnosia auditiva. O sea, dependiendo del el estímulo que se esté procesando. Bien, después tenemos lo que sería a las agnosias parciales, que se refieren a que yo no puedo reconocer el objeto a través de alguna de las cualidades sensoriales del objeto. Sería el caso de una agnosia óptica, acústica o táctil. Y una agnosia total es cuando abarca todas las esferas sensoriales. O sea, el paciente no puede identificar de ninguna forma el objeto percibido. Bien, entonces, la agnosia en general se va a considerar como la pérdida de la capacidad de reconocer los objetos a pesar de estar intacta la percepción del sentido. Como vemos en el dibujito, o sea, la persona ve el auto y no entiende qué es, no puede saber qué es ese objeto. Mientras que si el auto arranca y empieza a escuchar los sonidos que produce el auto, lo puede identificar como que, es un auto. Bien. La agnosia visual por lo general es una alteración adquirida. Se va a producir por lesiones en la corteza visual de asociación, lesiones bilaterales en la región límite entre lóbulos occipitales y temporales. Y va a ser la dificultad o la imposibilidad de reconocer información visual
que antes, en un momento previo, era reconocido por el paciente. Lo que sí hay que distinguir es que es importante estar seguros de que hay ausencia de un trastorno sensorial elemental del lenguaje, o sea que la persona, por más que lo reconozca, no puede utilizar el lenguaje para decir qué es. Hay una alteración de la memoria, no puede recordar qué es o evocar el recuerdo de ese elemento, o hay una alteración intelectual. ¿Qué es lo que, qué es lo que nos permite distinguir esto? Es que la persona por lo general puede reconocer el objeto sin ningún problema cuando el objeto es explorado por otro canal sensorial. Entonces, no se van a observar alteraciones en las etapas elementales de la entrada sensorial, o sea, la percepción no va a estar alterada, no hay un trastorno del conocimiento, no hay alteración, tampoco hay alteración de los sistemas de salida como el lenguaje y gesto. O sea, no hay alteraciones sobre los conceptos, o sea, la persona no tiene esto de que su inteligencia no está alterada, tampoco su memoria. No hay tampoco alteraciones en el lenguaje o cualquier forma de expresión que tenga la persona. Bien. Perfecto. La agnosia visual, bueno, acá vamos a ver un grafiquito donde vamos a ver la ubicación de la corteza visual asociativa. Sería en esta área, que se encuentra en la corteza, que sería parte de la corteza parietal posterior. Es el área de la asociación de la visión. En este lugar lo que va a suceder es que se le da percepción a los estímulos visuales. Esos estímulos visuales yo empiezo a entender de qué se tratan. Bien. Por lo general, el procesamiento visual lo que va a llevar es a una transmisión de señales que va a empezar de la retina y va a terminar en la corteza visual primaria, para después pasar a los siguientes niveles de procesamiento sensorial. Pero previo a esto va a pasar por este núcleo geniculado lateral del tálamo. Bien. Lo que va a suceder en la corteza estriada es que se va a producir una representación retinotópica de aquella imagen o de aquel campo visual que yo estoy percibiendo. Entonces cualquier lesión en el estriado occipital va a causar déficit en el campo visual, en la posibilidad de percibir el campo visual. Bien. Entonces la corteza visual extraestriada, o sea, la corteza visual, se va a organizar por una serie de, o sea, se va a organizar más por procesos que por la localización del campo visual. Y esto quiere decir que diferentes áreas de esta corteza van a estar involucradas en diferentes funciones. Y en general vamos a encontrar que estas regiones extraestriadas se van a agrupar en dos vías. Por un lado la vía dorsal o parietal, que se va a encargar de evaluar el dónde y cómo de los objetos. O sea, se va a encargar de lo que sería el procesamiento espacial del objeto. Va a recibir aferencias del canal magnocelular y bueno, va a estar especializado en el análisis del movimiento, el seguimiento ocular para realizar acciones en el campo perceptivo. En el caso de que se dé una lesión en esta vía, lo que se va a producir es una heminegligencia visual. Mientras que la vía ventral o occipito temporal se va a encargar de el qué.
va a estar involucrada en lo que sería el reconocimiento del objeto. O sea, ¿qué es ese objeto que yo estoy percibiendo? Va a recibir referencias tanto del canal parvocelular y globular y sus funciones van a tener que ver con el análisis fino de la forma y el color. En el caso de que se presente una lesión en esta vía, es muy habitual que se observe una prosopagnosia. Bien, según el modelo de Luria, para lo que sería el reconocimiento visual, se va a considerar que hay un proceso que tiene por lo menos 5 etapas. Primero, búsqueda activa de la información. Yo voy a ir a buscar qué es lo que quiero ver. Identificación de los rasgos visuales de aquello que yo quiero ver. Comparación y agrupación de rasgos visuales y elaborar una hipótesis perceptiva, o sea, qué podría ser esto que yo estoy viendo, y se realiza una comparación para aceptar o rechazar la hipótesis perceptiva. Bien, para lo que es la agnosia visual, el modelo de Lissauer propone que hay dos estadios. Un primer estadio de percepción, ¿no? Donde hay un ensamblaje de los atributos visuales que están separados de un todo y se arma un esquema perceptivo, o sea, todos los elementos que forman parte de aquello que yo estoy percibiendo se van a unir entre sí para armar un esquema perceptivo que me va a permitir una percepción global. Y en segundo lugar, una asociación donde el esquema perceptivo se va a comparar con la información visual que está almacenada previamente en la memoria, si yo puedo identificar de qué se trata, si yo ya reconozco ese esquema perceptivo. Bien, entonces vamos a tener dos tipos de agnosias, de tipo perceptiva por un lado y de tipo asociativa. En el caso de las agnosias aperceptivas, el problema va a estar a nivel de la percepción. O sea, ¿a qué es lo que no se puede acceder? A que no se puede estructurar perceptivamente las sensaciones visuales porque hay falla en la integración de los componentes del estímulo visual. Yo percibo los estímulos visuales, pero por alguna razón tengo problemas en integrarlos para entender de qué se trata. Entonces voy a tener una dificultad en la manipulación de información visual elemental necesaria para construir un esquema perceptivo actual. Si falla la percepción, va a fallar la cognición. Esto viene de lo mismo que estábamos diciendo, o sea, no puedo armar un esquema perceptivo porque no puedo unir los diferentes elementos que yo estoy percibiendo. Entonces, lo que va a poder hacer un paciente en una agnosia perceptiva es distinguir estímulos que se diferencien en tamaño, luminosidad, color, pero no en forma. Y va a presentar fallas al dibujar objetos, a copiar dibujos, a emparejar dibujos idénticos. Ante pedido de la descripción de un objeto, describen partes menores. O sea, ¿por qué les cuesta básicamente el dibujo? Porque no pueden percibir el dibujo de forma integrada, o la imagen que se les muestra de forma integrada. Problema a nivel asociativo, ¿no? En el caso de las agnosias asociativas, no pueden comparar el análisis perceptivo actual con la información almacenada previamente. O sea, hay un buen procesamiento perceptivo, la manipulación perceptiva de la información visual está conservada, se puede armar este esquema perceptivo, pero el problema es que no puedo acceder a la memoria de aquello que yo reconozco o asociar ese esquema perceptivo con algo conocido. Entonces la persona lo que va a poder hacer es copiar dibujos objetos, va a emparejar dibujos idénticos, va a emparejar objetos con la silueta a pesar de que no reconoce de qué se trata ese dibujo. O sea, acá la diferencia es que tiene el esquema pero no sabe de qué se trata. O sea, puede observarlo perfectamente con sus partes y componerlo en un todo, pero no puede acceder al reconocimiento de eso que está viendo. Entonces, ¿dónde va a fallar? En no poder nombrar lo que ven, en denominar objetos y dibujos, en emparejar la palabra que identifica ese dibujo, o sea,
o sea, aunque tenga escrita la palabra, el dibujo al lado no puede identificar que eso va con eso y también identificar intrusos semánticos. Bien, acá tenemos un ejemplo de la diferencia entre cómo se vería una agnosia perceptiva y una agnosia asociativa. Ven, acá lo que tiene que hacer es copiar las imágenes y lo que se puede ver es que hay una incapacidad de acceder a las propiedades estructurales o espaciales del estímulo y formar una representación del mismo. Por eso, esta incapacidad de agarrar los elementos del estímulo e integrarlos hace que el dibujo sea muy distinto al dibujo original. Mientras que en la agnosia asociativa, como pueden ver, o sea, el dibujo está, o sea, la copia del dibujo está muy bien. O sea, el procesamiento perceptual inicial está preservado, por eso pueden hacer buenas copias, pero no pueden interpretar el estímulo, asignarle significado o atribuirle identidad. No saben qué es, no saben para qué sirve. Bien, ahora, hay diferentes tipos de agnosia en función de qué tipo de material no podemos reconocer. Bien, tenemos por un lado lo que sería la agnosia para las cosas, agnosias de objetos e imágenes. Esto, bueno, un ejemplo conocido sobre esto es el caso del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. O sea que no puede identificar que el objeto es un sombrero. Bien, después tenemos lo que sería la agnosia para rostros o prosopagnosia, que lo que tiene la persona es una incapacidad para identificar rostros como familiares. O sea, no, si solamente evalúa el rostro de la persona, nunca lo va a percibir. A la persona quizás la pueda reconocer, la va a poder reconocer por otra forma, pero no solamente mirando el rostro. Bien. Prosopagnosia, entonces los pacientes pueden reconocer características generales de un rostro, pero son incapaces de determinar de quién es. Aprenden a identificar rasgos extrafaciales como la ropa, el pelo, barba, bigote, etc. Generalmente el procesamiento de reconocimiento de rostros está ubicado en el lóbulo temporal derecho, más principalmente lo que es el giro fusiforme. Acá vamos a ver un par de experimentos donde hay alteraciones en lo que es el reconocimiento de rostros y algunos efectos particulares de lo que es el reconocimiento de rostros. Uno es el efecto de la otra cara, que muestra que hay mejor desempeño para reconocer rostros del mismo grupo étnico. Hay menor tiempo de respuesta para discriminar rostros de distinto grupo étnico y está modulado por la experiencia visual. Va a disminuir en los sujetos con más exposición a rostros de otras etnias. Otro experimento es el Face Inversion Effect o efecto de la inversión de la cara. Lo que propone es que el reconocimiento de rostros se ve afectado más que el de otros objetos al presentarse invertido. Como consecuencia de la experiencia, los rostros son procesados de manera holística, como Gestalt cuando están al derecho, mientras que cuando están invertidos yo los reconozco de forma analítica. Eso quiere decir, o sea, porque o sea, yo puedo acá reconocer la imagen de quién se trata esta persona, mientras que si doy vuelta a esta imagen, ¿no? Ahí me doy cuenta que los ojos están al revés y la boca está al revés. Acá no lo puedo percibir. ¿Por qué? Porque acá yo tengo un procesamiento holístico, ¿no? Un procesamiento en general de todo el rostro y lo integro y puedo encontrar esos errores.
mientras que acá hago un procesamiento de tipo analítico. Voy a procesar los elementos por separado. Después tenemos otro fenómeno de la percepción que es esta pareidolia, que es esta tendencia a ver objetos donde en realidad, o sea, a ver rostros o a ver ciertos elementos en ciertos, en objetos, por ejemplo. Bien.